Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. Oh, 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 oh. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Todas las actuaciones del señor Moix han ido encaminadas a promover la investigación, a promover la acción de la justicia, y en ocasiones en la Fiscalía existe debate entre los fiscales. Están previstos los mecanismos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, mecanismos por los cuales se articulan los debates y se fija la posición final del Ministerio Fiscal. Eso es lo que está haciendo el señor Moix siempre, y lo está haciendo ahora también como fiscal jefe anticorrupción, y por lo tanto yo creo que lo que hay que hacer es apoyarles, seguirles dando todos los medios materiales y personales para que hagan bien su trabajo, y si alguien tiene alguna prueba, si alguien tiene algún hecho acreditado en el cual se pueda demostrar lo que se está acusando tan gravemente como es interferir las investigaciones del Ministerio Fiscal, adelante y que se pruebe. Sin hechos, sin acreditaciones, yo creo que acusar es muy grave y deberían pensar lo mejor los que están haciendo esta labor. Voy a defender siempre que mi actuación es legal, es legítima y honesta, y respecto al señor Moix, por todo lo que veo de su actuación, de momento no tengo la mínima duda de que también lo es. Se ha interpretado que era investigación chivada por el secretario de Estado de Seguridad. Interpretación que yo entiendo que pueda hacerse en una lectura apresurada. Es que no se refería, no atribuía en absoluto que el secretario de Estado de Seguridad hubiera filtrado ni chivado nada. Si me permiten la expresión, es de mayor calidad el empleo que vuelve que el que se fue. Y un dato que me parece significativo: la sociedad española ha hecho posible que esta recuperación se haya hecho con el periodo más prolongado de incrementos de la contratación indefinida de manera sucesiva de nuestra historia económica. Parece gravísimo volver al plasma. Creo que es una falta de respeto a los ciudadanos. Nosotros exigimos la comparecencia de Rajoy en pleno. No obtuvimos el apoyo de grupos que facilitaron al Partido Popular que no venga a dar la cara al Parlamento. Que el señor Rajoy no vaya a la Audiencia Nacional en el año 2017 creo que es impresentable. Y es una falta de respeto a la ciudadanía. En ese pasado reciente se dividió y se fracturó de forma notable este partido por parte de quien tenía la obligación de haber hecho lo contrario, ¿no? Y esto, recordarlo ahora, parece que molesta, pero es así. O sea, el partido no está fracturado por lo que ocurrió en octubre. El partido está fracturado porque alguien que tenía la responsabilidad de gobernar el partido prefirió poner los intereses electorales por encima de los intereses del partido y de la militancia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este espacio en los límites de Sherwood. Salgan de las profundidades, incorpórense a esta rebeldía. Un saludo muy especial a quienes se incorporan desde diferentes lugares del mundo en directo y también a quienes lo hacen después, la retaguardia, a quienes lo hacen en diferido, que luego me dicen, oye, que es que Xavi Gracia está diciendo ahora mismo, hoy me tocará desde retaguardia. Bueno, pues Xavi y tantas otras personas, muchos de ellos expatriados que se conectan desde otros lugares del mundo a diferentes horas. Un saludo muy especial y un saludo muy especial a quienes están hoy precisamente en directo porque suponen una suerte de focus group, de gran asamblea que nos ayuda
a analizar la actualidad y también a comprobar, a testar el termómetro, la temperatura del descontento ciudadano. Letra Escarlata, buenos días. Elena Villasur, Elena Noruega, Mercedes, Ani A. Dinami. Tantos y tantas amigas, Enrique Martín, que veo se van incorporando y que van a utilizar un hashtag. La cafetera, el Brey plasmado. Almohadilla, la cafetera, el Brey plasmado. Sabéis que Brey es el segundo apellido de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy Brey. Bueno, ya es trending topic en este momento el hashtag acaba de salir y ya es trending topic. Señora, le ha tocado la muñeca chochona. La cafetera, el Brey plasmado, es una creación del grupo Hashtag, una sugerencia de Adrián Muñiz, muy apoyada por el grupo Hashtag. Nos gusta mucho este juego de palabras, porque sabéis que Mariano Rajoy, en pleno partido de fútbol Atlético de Madrid-Real Madrid, el gobierno envió la petición para que Rajoy pudiera testificar por plasma en el juzgado. Sabéis que tiene que testificar en el caso Gürtel. Es una anomalía, nunca había sucedido que un presidente de gobierno tuviera que testificar en un juicio por corrupción, pero ha pedido hacerlo por videoconferencia. Muy apropiado. Dignifica a este país. Nos habría hecho, en fin, nos habría hecho dudar de que estaba ocurriendo algo si hubiera sido de otra manera. Bueno, hablaremos de eso, aunque no es hoy el tema central de los periódicos, pero nos parece interesante detenernos algún segundo, por lo menos, para hacer algún comentario sobre este tema. Y con nosotros, aquí en la mesa, Emilio Silva, María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal la garganta, María? Pues ahí va. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la fosa del Valle de los Caídos, Emilio? Pues ahí está. Ya veremos por cuánto tiempo. Tendremos que luego hablar de este asunto. ¿Sabéis que tuvo lugar una votación en el Congreso de los Diputados? La oposición aprobó una proposición no de ley para desenterrar al dictador del Valle de los Caídos. Pero ahora el Ejecutivo está poniendo en duda que la ley de memoria histórica, dicen desde el Gobierno, contemple esta medida. Así que todo indica que el Gobierno va a aparcar la exhumación de Franco y lo va a rodear de excusas. Está pidiendo informes técnicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a tener oportunidad de hablar de esto y luego también podemos echar una mirada hacia la fosa de Timoteo Mendieta, que sabéis que siguen trabajando allí los arqueólogos. Ayer estuvo lloviendo, pero vamos a seguir muy de cerca lo que está ocurriendo allí por lo que representa, por lo que retrata también de la sociedad española y de la mirada hacia el pasado. Y creo que ayer estuvo por allí un resistente que se llama Rainer Bandler. Corresponsal internacional, Rainer Bandler, nuestro corresponsal alemán de cabecera. Tenemos algunos alemanes de cabecera, Hans Günther, también muy amigo de este programa. Algunos corresponsales internacionales para quienes que están observando el asunto de las fosas, de las exhumaciones con enorme interés por lo que supone de contraste con lo que se está viviendo en otros países o con lo que se vivió en Alemania o en otros países del mundo. Bueno, de todo eso vamos a hablar aquí en La Cafetera. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Just need to be on my own. Just need to be on my own. I sick and tired. Aquí ayer lanzamos una petición para que viniera Leticia Dolera, la tenemos invadida por las redes sociales porque puse un tuit diciendo: nos gustaría mucho entrevistar a Leticia Dolera, Resistencia, apoyadlo, animadla que venga. Se pusieron en contacto desde el gabinete de prensa, puede que la semana que viene charlemos con ella, pero bueno, mientras tanto también está bien que note nuestra presencia alrededor. Nos gusta, es una directora de cine, una gran actriz y sobre todo una persona que ha sido muy valiente en sus planteamientos públicos para hablar de la mujer, de la desigualdad, de los derechos de los animales. Ha tenido siempre planteamientos bastante valientes, así que nos apetece mucho hablar con Leticia Dolera.
tenéis ahí un tuit, echadnos una mano para agitarlo. Bueno, ya a golpe de ritmo de Fridonia Soul, que sabéis que presenta este disco, el nuevo disco de Fridonia, Shenobi, en Joy Slava, el viernes 2 de junio y el sábado 3 de junio. Viernes 2 de junio, sábado 3 de junio. Hay entradas. Va a ir bastante gente, bastantes oyentes del programa van a acudir. Yo desde luego no me lo voy a perder, la del viernes, el concierto del viernes. Tengo muchísimas ganas de escuchar a Fridonia en directo en la presentación de este nuevo disco. Así que, bueno, muchísimas gracias por enviarnos estos temas. Bueno, yo os decía, en las portadas de los periódicos tenemos hoy repartidos algo de debate del Partido Socialista, algo también sobre lo que está ocurriendo en Bankia. Sabéis que el juez ha propuesto juzgar a la antigua cúpula de Bankia, Rato, Acebes, entre los procesados. El instructor de la Audiencia Nacional exime al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha dado por concluida la instrucción del caso Bankia, que está investigando esa salida a bolsa de la entidad, y ha procesado a 34 antiguos administradores, entre los que se encuentran el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, el exministro Ángel Acebes y el empresario Arturo Fernández. Dice hoy el periódico El País en su portada. No es el único diario que lleva este tema, también nos lo encontramos en otros periódicos. Lo vemos en la portada del periódico ABC, un Rodrigo Rato muy contento con su campanilla en mano el día de la salida a Bankia, tocando la campanilla aquella con la que dio el campanazo. Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, en el debut bursátil de la entidad el 20 de julio del año 2011. El juez procesa a la antigua cúpula de Bankia por engañar en la salida a bolsa. Sostiene que Rato y otros 33 gestores del grupo falsearon las cuentas de la entidad y exculpa al Banco de España y a la CNMV, dice el periódico ABC. Bueno, no es el único medio de comunicación. El periódico El Mundo dice que el Banco de España es exculpado por la salida a bolsa de Bankia, que el juez Andreu manda al banquillo a Rato, Olivas, Acebes y exonera a la CNMV, y que Bankia paga 26 millones a los dueños de Gestamp, blindados por Rato en la OPS. Tras 5 años de investigación ha sido esto, se ha producido, y el juez del caso concluyó la instrucción mandando al banquillo a Rodrigo Rato y a otras 31 personas, además de a Bankia, su matriz, Banco Financiero y de Ahorros, BFA, por falsear las cuentas del grupo en los años 2010, 2011 y defraudar a los más de 300.000 inversores que confiaron en la salida de bolsa de Bankia cuando estaba presidido, entonces cuando estaba gestionado por aquel grupo. Ahora tenemos otro Bankia diferente. Bueno, esta información acapara las portadas de los periódicos, que llevan también al ABC. El juez procesa a Rato y a la excúpula de Bankia por falsear las cuentas en la salida a bolsa. Y sigue todavía coleando el debate en la Fiscalía Española. Después de la detención de Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, sabéis que fue detenido por una serie de sospechas en torno a las operaciones de ventas y compras de empresas de aguas a través del canal de Isabel II. Pues bien, como se ha acusado a la Fiscalía de maniobrar en su favor, ha tenido que comparecer el ministro de Justicia e insiste en que acusarle de injerencias en esta instrucción es injusto, dijo Catalá. Todas las actuaciones del señor Mois han ido encaminadas a promover la investigación, a promover la acción de la justicia, y en ocasiones en la Fiscalía existe debate entre los fiscales. Están previstos los mecanismos en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, mecanismos por los cuales se articulan los debates y se fija la posición final del Ministerio Fiscal. Eso es lo que está haciendo el señor Mois
siempre, y lo está haciendo ahora también como fiscal jefe anticorrupción, y por lo tanto yo creo que lo que hay que hacer es apoyarles, seguirles dando todos los medios materiales y personales para que hagan bien su trabajo, y si alguien tiene alguna prueba, si alguien tiene algún hecho acreditado en el cual se pueda demostrar lo que se está acusando tan gravemente como es interferir las investigaciones del Ministerio Fiscal, adelante y que se pruebe. Sin hechos, sin acreditaciones, yo creo que acusar es muy grave y deberían pensar lo mejor los que están haciendo esta labor. No, acusar. El primero que se mostró muy satisfecho porque Moix ocupase esa cabeza en la Fiscalía Anticorrupción fue el propio Ignacio González, que le pareció una idea cojonuda. Así que acusar, tener, bueno, si eso no le parece un indicio al ministro catalán, pero en todo caso el círculo se va cerrando poco a poco y vamos conociendo también nuevos detalles, Emilio. Bueno, está el caso Anieri, que es otro de los casos que el Partido Popular de Madrid tiene pendientes, quiero decir, está lentamente llegando a juicio, ¿no? Y su responsable, que fue alguien que estafó 17 millones de euros que estaban destinados a formación para parados y organizó cursos en los que, para justificar, entre comillas, o para engañar que los cursos habían existido, pues usó, por ejemplo, listados de afiliados del Partido Popular que fingidamente se matriculaban en los cursos y con eso se facturaba. Pues acaba de contar, o se han conocido unas declaraciones suyas en las que habla de cómo pactó con Moix para que a él le libraran de parte de lo que le tiene que caer encima del peso de la ley a cambio de no seguir a la Comunidad de Madrid. Este caso es un caso que puede afectar a gente, pues desde la presidenta de la Asamblea de Madrid hasta, quiero decir, gente también con mucho poder dentro del partido, algunos diputados del PP en la Asamblea de Madrid que proporcionaban estos listados de militantes para hacer el desvío de dinero. Y bueno, esto es un aluvión de lo que le está cayendo encima a ese fiscal, que yo entiendo que el gobierno se ha parapetado porque si lo tumba, pues a saber lo que va a venir detrás, pero no deja de ser absolutamente escandaloso. Claro, es que si el gobierno decide cambiar al fiscal, lo que estaría es enviando un mensaje muy dudoso, porque significaría que efectivamente había razones y lo colocaría en una situación de muchísima debilidad. Pero bueno, sea como fuera, lo que es verdad es que aquí nos estamos encontrando con que cada día tenemos una novedad relacionada con la corrupción. Cada día. Y por cierto, todos los caminos, claro, terminan llegando a la casa de Moix, que es el que va a ser el encargado después de decidir qué pruebas son las procedentes, cuáles son las improcedentes, qué camino hay que seguir. Así que no da mucha confianza, no da mucha seguridad que gente como Ignacio González, a punto de ser enviado a la cárcel, estuviera diciendo que era una idea cojonuda tenerle allí. Y claro, cuando hace unos días Podemos anunciaba una moción de censura contra el gobierno, Podemos sabía, entre otras cosas, que ahora comienza una etapa en la que vamos a empezar a conocer todos esos sumarios que se encuentran bajo secreto. Empiezan ya a caducar las fechas de los secretos de sumario, así que vamos a empezar a conocer algunos detalles verdaderamente sórdidos de cómo ha estado funcionando la democracia española en los últimos años. Así que si lo que ahora parece un castillo de naipes viniéndose abajo, dentro de unas semanas esto se puede convertir en la gran fiesta de la corrupción. Por lo tanto, Podemos acierta en el tiempo, aunque no ha conseguido la alineación del resto de partidos políticos. Pero bueno, las noticias son día tras día, vamos llegando, cada día tenemos una novedad. Bueno, aquí vemos en el diario.es que Anticorrupción señala a Gallardón el primer desvío de fondos de la trama Lezo, ¿no? Esto empieza a parecer que cuando el gobierno se ha puesto a trabajar para dar tanta protección a Ignacio González, puede que esta trama del canal vaya mucho más allá de Ignacio González, ¿no? Y en el caso de Gallardón, que ha hecho en estos tiempos del PP corrupto madrileño millonarias inversiones como el túnel de la M30, quiero decir, ha hecho un gasto enorme de miles y miles de millones de euros, pues parece que hay dentro de la investigación del caso Leso hay un procedimiento que señala al exministro Alberto Ruiz Gallardón dentro de esta trama. Vamos a ver hasta dónde llega el impacto de esta investigación, ¿no? Y cuando los ministros, el fiscal general del Estado, Rajoy, diciendo que está convencido de que Moix trabaja con absoluta independencia
en el Congreso, como dijo antes de ayer, pues puede que esto sea una mancha mucho más extendida y que vaya mucho más allá de la piscina que había en el edificio donde Ignacio González tenía su ático. Sí, pero además nos encontramos con noticias también, porque cada día parece, como decíais, pues parece que tenemos algo nuevo. En la cadena SER ha tenido acceso a unos papeles y, bueno, el caso es que el exdirector del canal intentó destruir 16 documentos clave 2 meses antes de la denuncia de la Fiscalía. Todos los documentos fueron elaborados por Edmundo Rodríguez, el expresidente de la filial sudamericana INASA y hombre de Ignacio González de la empresa pública. Además, el exdirector del canal, como decimos, después de pagar la fianza con la que ha evitado la prisión, lo recordamos, ha maniobrado hace tan solo una semana para obtener la institución 2 informes que le implican. Es decir, ha intentado acceder a este tipo de documentos. Y ha sido la actual dirección del canal de Isabel II la que ha puesto a disposición del juzgado del caso Lezo las presiones a sus trabajadores e intento de destrucción de documentos. Es decir, el exdirector del canal de Isabel II intentó volver a acceder hace una semana a ciertos documentos para, pues no sabemos si destruir pruebas incluso, pero gracias a esos trabajadores pues se ha podido hacer justicia y saber este tipo de triquiñuelas que pensaba hacer el exdirector del canal Isabel II. Bueno, y ahora nos hemos amanecido hoy con una noticia. El canal de Isabel II ha decidido, vía Cristina Cifuentes, deshacerse de todas las empresas del canal, de todas aquellas que están en Latinoamérica, tras la explosión de este caso Lezo. Es un importante anuncio realizado por el presidente del canal de Isabel II, por Ángel Garrido, tras esta operación que desarticuló la trama del expresidente madrileño Ignacio González. Y ahora el canal de Isabel II, esta empresa, que es la empresa pública más grande de Madrid, se deshace de todas sus empresas en Latinoamérica. La compra de algunas de ellas están en el centro del caso Lezo porque presuntamente sirvieron para enriquecer a González y a otros investigados por el juez. Pero en este momento hay 12 empresas en Latinoamérica en proceso de liquidación. Parece, dicen, que la actual presidenta Cristina Cifuentes quiere marcar distancias con todo lo que suene a Lezo. Eso es lo que en apariencia están tratando de, en fin, de decir desde la Comunidad de Madrid. Hombre, yo creo que en plena investigación judicial que se desprendan de estas compañías no es... Sospecho que los jueces tendrán formas de obtener las pruebas antes de que desaparezcan todas estas empresas. Pero no da mucha seguridad saber, y mucho menos dejar en manos de quienes han montado semejante tinglado, dejar en manos ahora su venta. O sea, no contentos con haber comprado, ahora vamos con la operación de venta. Que digo yo que estará suficientemente supervisada, pero no da mucha confianza, honestamente. Esta política expansiva del canal de Isabel II, de Caja Madrid con el Banco Florida, quiero decir, forman parte de todas esas operaciones donde ellos podían hacer trampas con el precio, ¿no?, de las empresas que estaban comprando y que no tienen nada que ver con el servicio que tiene que prestar un canal a quien le tiene que llevar agua al canal de Isabel II. Ahora les viene al canal otro pequeño problema. Cuando Ignacio González inició la privatización del canal, que fue en plena crisis económica, con los ayuntamientos madrileños pasando apuros, pues lo que hizo es, como los ayuntamientos de la comunidad tienen participación en el canal, lo que hacía era comprarles, digamos, sus acciones, ¿no? Pero hubo unos cuantos ayuntamientos que se resistieron a venderlas y que se mantuvieron como accionistas. Y ahora están iniciando también una toma de medidas para formar parte de esta investigación y participar en el futuro de esta macroempresa que mueve millones y millones de euros y que sobre todo ha sido parasitada por el Partido Popular, porque lo que tiene el canal es mucho cash, tiene mucho dinero en efectivo, ¿no? Y entonces era el sitio perfecto para no tener que andar pidiendo créditos a Caja Madrid o moviendo dinero de otras cuentas y desplazar ese dinero con una orden directamente, porque el canal está lleno de dinero en efectivo. Me surge una incógnita con la venta de algunas de estas empresas en Latinoamérica. Son empresas de aguas que gestionan los servicios de agua de comunidades muy importantes. Algunas de ellas se están declarando en situación económica muy difícil. ¿Qué pasa si quiebra una empresa de aguas? ¿Quién sirve el agua? Aquí o en cualquier otro lugar del mundo. Aquí lo que pasó si el país tiene dinero para rescatarla, tiene que rescatarla por una cuestión de obligación moral de la supervivencia de los
Pero ¿y si la comunidad no tiene dinero para rescatar la empresa de aguas? ¿Qué sucede? Aquí se utilizó a los ayuntamientos que se negaron a la privatización si hubo una amenaza velada del canal de cortar el grifo del agua. Claro, tú dile a un alcalde que mañana le cierran, sus vecinos abren el grifo, no sale agua, y es porque él se ha peleado con el canal de Isabel II, cuando las peleas de algunos municipios tenían que ver con que estaban viendo todas estas cosas, vamos a decir, extrañas e improcedentes, y no querían participar de lo que estaba ocurriendo. Pero en Madrid creo que hay, por ejemplo, Alcalá de Henares tiene una propia empresa de abastecimiento de agua, ¿no? Y hay otras ciudades en España. Donosti tiene un embalse propio que está en suelo navarro, que se compró hace 100 años en un sitio maravilloso, y es su abastecimiento de agua es propiedad de la ciudad, y de ahí se llenan sus grifos. Yo ya lo digo porque lo conté aquí alguna vez, en una conversación que tuvimos con Felipe González hace ya bastantes años, hace 15 años, una entrevista de Felipe González que auguró la crisis económica que se nos venía encima, y dijo, porque hay unos movimientos de especulación financiera sobre la vivienda, sobre lo hipotecario, dice, y esos son graves. Dice, y va a provocar mucho dolor y se puede llevar por delante las economías mundiales. Y fijaos lo que pasó. Dijo, pero hay algo más grave todavía. El siguiente objeto de especulación van a ser las grandes compañías de agua. Y las grandes compañías de agua, como se pongan en quiebra, no hay sistema público capaz de rescatarlos. Y si el sistema público no puede rescatar una compañía de aguas, el problema social derivado de eso es de proporciones totalmente desconocidas. Porque puede afectar a grandes ciudades. Bueno, supongo que se terminarán malvendiendo a compañías que especularán después con el negocio, pero hasta que llegue un momento en el que explote. Pero será la gran patata caliente, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos en el epicentro de todo eso el modus operandi de la economía de los emprendedores españoles, encabezados por el señor Ignacio González, exportando pues eso, prácticas empresariales a países latinoamericanos, allí dando ejemplo de lo que sabemos también hacer en España. Y hoy es viernes, los viernes hablamos de cultura en la cafetera, recomendaciones culturales. Hola a todos, os quería invitar al segundo evento cultural de la plataforma ciudadana Salvemos el Pasatiempo, que es una plataforma que lucha para que se restaure el único parque enciclopédico de España y precursor de los parques temáticos de Europa. Se celebra el 17 de mayo, Día das Letras Galegas, en el Parque del Pasatiempo, en Betanzos, y a partir de las 11 de la mañana repartiremos un mapa del tesoro con 12 objetos típicamente galegos que se pueden encontrar ocultos en el parque. También habrá voluntarios contando los cuentos, los de Carlos Casares, el homenajeado de este año dentro de este Día das Letras Galegas, y repartiremos premios entre los primeros que consigan superar la búsqueda del tesoro, y esperamos que los niños pues comiencen a familiarizarse con este parque tan especial. Le recomiendo especialmente a Emilio que indague en internet sobre este parque, porque se puede incluir entre los jardines masónicos de finales del 19, del cual se ha llegado a decir que fue campo de concentración. Y es un parque al estilo de la Quinta de Regaleira en Sintra, con muchísimo potencial, pero que las instituciones han abandonado por completo y que corre peligro de desaparecer. Por eso, desde la plataforma Salvemos el Pasatiempo, os pedimos ayuda a los cafeteros para salvar este lugar tan especial. Muchas gracias. Tienes toda nuestra ayuda. Salvemos el Pasatiempo en Galicia, esta recomendación cultural de Elena Couto. Y también nos dice Paloma Irazazábal que está Elvira Sastre en Cádiz. Buenos días, María, Fernando y Emilio. Para las recomendaciones culturales de mañana viernes, el sábado en Cádiz estará a las 8 de la tarde Elvira Sastre en la batería, en un recital de poesía, y a las 9 de la noche Silvia Pérez Cruz con Vestida de Nit en el Gran Teatro Falla. Os esperamos por aquí. Pues mira, nos gusta.
just for now. Let's make things right. Have some fun. Está diciendo Nacho Escursel, dice, ya que estamos en la agenda cultural, Sense 8, una serie de las Wachowski muy vitalista, un alegato por la diversidad. Entre los protagonistas está Miguel Ángel Silvestre, que la verdad me sorprendió muchísimo, dice Nacho Escursel. Me había llegado por algún lado, Nacho, me dicen que es muy buena serie, muy interesante. Estoy oyendo que la Mary, ¿tú también la has visto? No la he visto, pero justamente mi hermana la estuvo viendo y me dijo lo mismo. O sea, el mismo comentario, me dijo que le había sorprendido mucho este actor y que gracias a Sense8 pues ha descubierto esa faceta de ese actor que, poniéndole otro papel, pues ha cautivado a mucha gente. Sense8, Sense8. Y pues tengo muchas ganas de verla. Lo había escuchado, Nacho, y te agradezco mucho la recomendación, porque además estoy terminando una que me ha parecido absolutamente maravillosa. Bueno, me quedan todavía algunos capítulos, que son de 30 minutos, se ve muy, muy rápido, que es Mozart in the Jungle, que es una serie tan bonita, también tiene una visión muy vital de la vida. Es el equipo de cámara, la orquesta de cámara de Nueva York, y todas las follones que hay entre unos intérpretes y otros, llega con un director nuevo que llega, en fin, no quiero desvelar mucho, hay muchas drogas, mucho sexo, mucho alcohol y mucha música clásica, y todo en un tono realmente bien narrado, muy contada, muy divertida, muy bonita, que la estoy disfrutando de verdad muchísimo. Bueno, así que yo os la recomiendo esta, Mozart in the Jungle, y Nacho os recomienda Sense 8, una serie que es verdad está recibiendo bastantes buenas críticas, bastantes buenas críticas. Bien, recomendaciones culturales, 627-002-002. Es los viernes, ya sabéis que nos gusta poner el foco, colocar la mirada en la parte más cultural de la vida, para aprovechar el fin de semana. Y Juan Borovio desde Perú. ¿Queréis planes culturales fuera de Madrid? Yo os mando a Chile con un documental de 3 tomos llamado La guerra en Chile, de Patricio Guzmán, que creo que es el mejor documentalista de la historia, que con imágenes previas rodadas durante los 2 años del gobierno o 3 años del gobierno de Allende, la reconstruye después del golpe y da una explicación maestra de todo lo que ocurrió allí. Cuando lo vimos aquí en casa no pudimos dejar de pensar el símil tan grande de cómo se publicaban las noticias en ese momento, todo lo que es cómo se vivían las cosas en el exterior, a cómo estamos viendo todo el tema de Venezuela. Un abrazo desde Perú. Chao. Sí, estaba sintiendo Emilio Silva con la cabeza. Bueno, Patricio Guzmán, ese documental, La batalla de Chile, con él trabajaron 2 hermanos españoles. Yo voy a hacer un salto a España, ¿no? Y además te he pasado un sonido que tiene que ver con ese documental del que voy a hablar y con el Valle de los Caídos. 2 hermanos, Cecilia y José Juan Bartolomé, trabajaron de ayudantes con Patricio Guzmán grabando los movimientos sociales que se produjeron en el Chile de Allende, ¿no? Cuando había algún conflicto, cuando había alguna movilización. Y ellos hicieron lo mismo en la transición española, ¿no? Un documental que es una buena propuesta cultural, después de que está en Google Video. Y ellos pues fueron 4 años, digamos que con la experiencia chilena, estuvieron 4 años grabando en España cómo iba despertándose, por decir así, la democracia en este país, ¿no? Patricio Guzmán tiene obras maravillosas como Nostalgia de la Luz, que es una reflexión sobre la búsqueda de desaparecidos en el desierto de Atacama, en Chile, donde está uno de los grandes observatorios astronómicos del mundo, y entonces es un contraste entre las mujeres que rascan el suelo en busca de desaparecidos de la dictadura Pinochet y la reflexión de los astrónomos que estudian estrellas desaparecidas hace miles de años. Y es una cosa poética, maravillosa. Y realmente Guzmán, que además viene bastante por aquí, por España, pues es uno de los emblemas del cine documental en el mundo. Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres.
saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Nos están destrozando todo. Los impuestos nos destruyen, nos deshacen todo. Defendemos España. Defendemos nuestro caudillo que sacrificó su vida por la patria y murió en una habitación miserable de la seguridad social. Ahí murió nuestro caudillo. ¿Y ellos cómo viven? ¿Cómo están? Nuestro caudillo cómo vivía, y ellos en palacios. Ahí está Carrero Blanco en una casa corriente y vulgar. ¿Y estos señores dónde viven? En el Palacio de la Moncloa, con un gasto enorme. Carrero Blanco cómo murió en un coche, y estos señores todo ¿qué? Helicópteros movilizando la aviación. Señores, nos están arruinando miserablemente. ¡Arriba España! Vencimos y venceremos. Tenemos fe en Dios. Somos católicos, apostólicos, romanos. Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre, pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará. Eso que oímos está grabado en noviembre del año 1980 y habían pasado 5 años de la muerte de Franco en el Valle de los Caídos. Se me ocurre, por aquí por el barrio, te podría sacar algún testimonio parecido. Se me ocurre en algunas... En fin, no quisiera... Pero... Bueno... De hecho, y no por darles protagonismo, pero hay gente que creo que sigue teniendo ese pensamiento, digamos, antidemocrático, por llamarlo de una manera muy, muy light, ¿no? Y de hecho, hablando un poco el otro día que estuvimos hablando de las fosas, que a mucha gente le encantó el programa, hubo ciertas personas que llegaban a decir, ¿no?, que qué mal perder tienen algunos, y gente que tenía ese pensamiento que tenía esta señora de nosotros ganamos la guerra y lo que os fastidia es eso. Pero lo que me parece maravilloso del audio que hemos escuchado es cómo se combinan los impuestos que nos abrasan, cómo se combinan, o sea, toda la ideología que ahora se expone con otras palabras, con otra retórica, con otras formulaciones, pero toda concentrada, ¿no? La unidad de España, los impuestos, mientras nosotros que vivimos lo en un están milagro, estropeando, ¿no? Todo, que lo que ella está contando es que ellos lo tenían arreglado todo. Y lo que dice de los impuestos es una frase muy curiosa, porque dice, los impuestos nos están matando, ¿no? Entonces, en ese documental, en Después de, que se puede encontrar en Google Video, del que está sacado ese corte, además es en una escena donde hay un hombre, y he dicho que es noviembre del año 1980, donde hay un hombre que anuncia el golpe de Estado el 23 de febrero. Además, estos hermanos tuvieron la desgracia, los hermanos Bartolomé, de entregar las cintas del documental el 23F en el Ministerio de Cultura, con lo cual estuvo allí en un armarito cerrado 2 años hasta que se pudo emitir por primera vez. Pero en este documental, cuando ella dice los impuestos nos están matando, hay otra escena muy curiosa, que aparecen 15.000 hombres trajeados en el Palacio de Deportes del Real Madrid, donde están ahora las torres, que ya no existe, y están con traje recitando la letra de la canción A las barricadas, ¿no? Y te choca un poco verlo. Y son dueños de bar que por primera vez en su historia van a pagar un 5% de impuestos y quieren matar a Adolfo Suárez, ¿no? O sea, entonces, todo eso hay una cultura que es de donde venimos, ¿no? Los impuestos nos están matando. Pues hay mucha gente que todavía piensa eso, es más, que gestiona lo que recaudan los impuestos y ya vemos lo que hace con ellos, pero está lleno de pinceladas que incluso podría parecer que está guionizado, ¿no? Porque el propio tono de esa mujer tiene que ver con el tipo de arengas que se daban en el franquismo, ¿no? De la sección femenina, o sea, podría parecer una actriz perfectamente, ¿no? Pero ese documental está lleno de joyas, de gente hablando, sobre todo es gente, digamos, normal y corriente, pero es espectacular para saber de dónde venimos. Sí, no hay que más que acudir a algunas manifestaciones en todo caso, o a algunos mercados incluso, abrir un micrófono y encontrarse con escenas muy parecidas a estas, ¿no? Pero en todo caso retratan y hoy ilustran una noticia sobre la que también queremos detenernos, porque lo llevan en los periódicos, pero la traen de forma desigual. Llama la atención cómo el periódico El País, una noticia que podíamos pensar que tiene una amplia penetración en el lector medio del periódico El País, ha llevado a la columna en la izquierda, pero en un lugar muy poco destacado,
La siguiente información. El Congreso pide sacar a Franco del Valle de los Caídos. Una reivindicación histórica que viene ya de lejos, pero que ayer salió adelante con esa votación. Sin embargo, parece que, como recuerda el periódico El Mundo, el Gobierno va a aparcar la exhumación de Franco. La oposición aprobó ayer una proposición no de ley para desenterrar al dictador del Valle de los Caídos, pero el Ejecutivo ahora pone en duda que la Ley de Memoria Histórica contemple esta medida. Es una vieja reclamación de parte de la izquierda que hasta ahora ningún gobierno había afrontado, ni los del PP, ni tampoco los del PSOE, a pesar de algunas promesas, incluso en la última etapa del gobierno de Zapatero, pero que no llegó a plasmarse, pero el actual gobierno tampoco tiene previsto acometer. Sin embargo, llama la atención que ciertamente, aunque la votación de ayer no era vinculante, políticamente ya representa una amplia mayoría de la Cámara. No hubo votos en contra. Incluso el Partido Popular se vio obligado a abstenerse. Así que no hay que ser muy lúcido para darse cuenta de que es una cuestión básicamente de tiempo. Sí, será más tarde o más temprano. Tendrá que ser por cultura democrática. Emilio me ha mirado con cara de ¿crees tú? Bueno, yo creo que el mundo ahí hace una mentirijilla, ¿no? Porque no solo es una reivindicación de la izquierda, hay un informe que hicieron un grupo de expertos en el año 2011, entre los que estaban el exrector de la Universidad Rey Juan Carlos o Herrero de Miñón, que no creo que se le pueda acusar de ser de izquierdas, y que dictaminó que eso es lo que había que hacer con el Valle de los Caídos, además de resignificarlo, ¿no? No creo que es una cuestión de pura democracia, ¿no? Y que una democracia no tiene que estar celebrando con un monumento como ese y con un presupuesto anual pues la existencia de un dictador, ¿no? Que es lo que básicamente se hace ahora y forma parte sobre todo de una falta de cultura democrática. Yo creo que es muy interesante analizar un poco la abstención del PP en esa votación, ¿no? Porque yo creo que hay tres factores que todo el mundo, además ayer me llamó a mí algún periodista del Parlamento, ¿no? Porque se sorprendieron de que el PP no dijera no. Y yo creo que hay tres factores así que han influido. Uno es que hay mucha prensa extranjera estos días hablando de esto, porque yo he hablado con algunos de ellos, quiero decir, y medios potentes que están, mirando a ver qué va a ocurrir. Luego que el PP tiene ahora, tiene un competidor que antes no tenía, quiero decir, alguien conservador que antes no tenía, entre comillas, dónde refugiar su voto español, pues ahora tiene una competencia, ¿no? Incluso yo, y ayer estuve en una historia en el Liceo Francés y hablando con gente ya hasta comentaban algo del efecto Macron, ¿no? Y es como el miedo que tiene que causar en los partidos tradicionales un tsunami como el que ha ocurrido en Francia, ¿no? Que es que en un momento dado te vas a comprar tabaco y cuando vuelves ya eres extraparlamentario, ¿no? Y eso también tiene que estar influyendo mucho en cómo están mirando ahora los electorados los partidos políticos, ¿no? Que tiene que ser con una cautela y además con una perplejidad, porque ha ocurrido algo que ha sido absolutamente fulminante, ¿no? Entonces el PP ha hecho esa cosa de ponerse así de lado, ¿no? Aunque en muchas páginas de extrema derecha, y veremos la Fundación Franco que dirá algo, pues lo están acusando de traidor, de nos lleva engañando muchos años y demás, pero yo creo que no pueden estar toda la vida anclados en defender el franquismo sociológico, ¿no? Porque la Fundación Franco se ha pronunciado. Ayer por la noche no, pero me imagino que estará a punto, incluso pues amanecerá quizá con medidas legales como ha hecho cuando se quitó la estatua de Franco de Madrid en el marzo del año 2005 en Nuevos Ministerios. Hubo una denuncia, además consiguieron una sentencia más o menos favorable, ¿no? Como si un ayuntamiento no pudiera poner en sus calles lo que le dé la gana, ¿no? Pues un juez consideró que no era así, igual que en Alicante, que han repuesto unas calles franquistas que había quitado el ayuntamiento de Alicante, pero claro, son resistencias, ¿no? Resistencias, o sea, para una fundación como la Fundación Francisco Franco, que también su propia existencia es incomprensible y que la ley de fundaciones permita legalizarse y que desgrave impuestos donar dinero a una organización cuyos objetivos están o son contrarios a los derechos humanos, quiero decir que eso debería cambiar la ley de fundaciones para que sea ilegal, quiero decir, registrar una fundación que vaya contra los derechos humanos, pero claro, ellos tienen allí su gran panteón, ¿no? Eso es su gran anclaje, digamos, monumental, que se vendió. La historia de Valle de los Caídos es bastante curiosa, ¿no? Ayer estaba Nicolás Sánchez Albornoz en el intermedio, que es uno de los últimos supervivientes de la gente que estuvo allí encerrada. Él en concreto llegó allí por haber participado en una operación
estudiantil que hizo una pintada en una facultad de filosofía que decía por una universidad libre, pues por pintar por una universidad libre, que además lo hicieron muy bien, porque lo hicieron con un nitrato que todavía casi se ve, ¿no? Era una cosa que absorbió la pared. Pero él, que no ha vuelto a por allí, ¿no? Pero es uno de los últimos testigos que quedan, el Valle fue un lugar para celebrar la victoria franquista pura y dura, pero cuando España entra en la Organización de Naciones Unidas en el año 1955, pues Franco tiene que disfrazarse de que aquí ya no hay dos Españas y esto es una dicta blanda, ¿no? Entonces decide hacer una gran operación de marketing con el Valle, que es llevarse gente de los republicanos y de los franquistas, ¿no? Para aparentar que la guerra había terminado y que ahora ya había una sola España. Pero si uno ve el vídeo de su discurso el 1 de abril de 1959, pues es totalmente fascista. Quiero decir que era todo puro marketing, ¿no? Entonces todo lo que simboliza ese Valle, que ha sido durante años lugar de celebración de encuentros de excombatientes europeos, y digo durante la dictadura, podemos imaginar qué tipo de excombatientes europeos venían aquí. Pues claro, simbólicamente alguien escribía el otro día un tuit que decía que el Valle de los Caídos, que la lápida de Franco es la tapa del desagüe, ¿no? del franquismo que queda en España, y posiblemente simbólicamente tiene algo así, ¿no? Es todavía como una especie de ancla donde estamos enganchados, ¿no? Y simbólicamente que el Congreso le dijera a Franco, le diera la orden de salir del Valle y enviarlo a otro lugar, quiero decir, que se impusiera la democracia por encima de su voluntad, pues simbólicamente también sería muy potente. ¿Y no ves fácil que prospere esta iniciativa de sacar los restos? Yo creo que acabará saliendo. El 26 de noviembre del año pasado, en Pamplona, se retiraron los restos de otros dos generales golpistas, de Sanjurjo y Mola. Uno de ellos, los de Mola, que había sido el gran organizador del golpe, con acuerdo de la familia, quiero decir que no quisieron tener una bronca y acordaron con el Ayuntamiento de Pamplona llevárselo de allí, y no creo que se pueda resistir mucho tiempo, ¿no? Porque quiero decir que una democracia celebre la existencia de un dictador es que se cae por su propio peso, ¿no? Y entonces, en cuanto mejore un poquito la cultura democrática española, ¿no? Que yo creo que el 15M supuso un punto de inflexión hacia esa mejora, pues hay cosas que se van a ir desprendiendo, digamos, del presente, y una tiene que ser esa. Estás escuchando La Cafetera y no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. C'est toi et moi, l'amour est là, où que l'on soit, les étoiles sont là, sont là. Que el periodismo, como se está haciendo ahora, tiene la enorme dificultad de la falta de tiempo. Creo que hay un problema muy serio, y es que la prensa escrita, la prensa diaria, decidió aceptar el reto de competir en la primicia con la televisión y la radio, y eso es totalmente irracional. Entonces tenemos que saber que la prensa escrita debe tener otro espacio y otro tiempo. There I go, just staring myself down. Build it up like blocks just to knock it around. Bueno, y mientras tanto en España sigue todavía, estamos apenas a semana y media de estas primarias que vive el Partido Socialista, y la tensión es creciente. Escuchamos a Guillermo Fernández Vara acusando a Pedro Sánchez de fracturar el partido. En ese pasado reciente
se dividió y se fracturó de forma notable este partido por parte de quien tenía la obligación de haber hecho lo contrario, ¿no? Y esto, recordarlo ahora, parece que molesta, pero es así. O sea, el partido no está fracturado por lo que ocurrió en octubre, el partido está fracturado porque alguien que tenía la responsabilidad de gobernar el partido prefirió poner los intereses electorales por encima de los intereses del partido y de la militancia. Pero la aproximación que hace el periódico El País al asunto socialista está más relacionado con un senador, el senador que denigró a Susana Díaz, dice el periódico El País. Iglesias justifica a ese senador, el líder de Podemos no condena al compañero que rompió una foto de la presidenta de Andalucía y dijo qué asco de señora. Y además hay una noticia que hemos conocido en las últimas horas, resulta que Pedro Sánchez da un nuevo giro de guión en su nihilismo. Sánchez rectifica, se distancia de Podemos ahora, se está aproximando en la búsqueda de ese caladero de votos interno del Partido Socialista que tanta preocupación les despierta Pablo Iglesias, pues ha dado una nueva vuelta, un nuevo giro a la tuerca de Iglesias. Si cuando salió en el programa de Jordi Évole reconocía que se había equivocado para con Podemos, ahora se distancia de nuevo. Ya no sabemos qué Pedro Sánchez es Pedro Sánchez, no sabemos Pedro Sánchez a cuál nos enfrentamos, ¿no? Cada vez que digo esto, algún amigo socialista se enfada, pero es que la coherencia, no digo que sea un valor, pero ayuda en cierta manera a defender posiciones, porque hace más fácil comprender a los rivales y a quienes están delante. El mismo José Borrell hace 2 días aquí en la cafetera defendió que era impensable considerarse un partido de gobierno, considerar al Partido Socialista un partido de gobierno si no se habla con Podemos, porque ahora mismo la configuración parlamentaria, que es difícil que de pronto pegue un vuelco, pues está como está, ¿no? Sí, pero recordemos que Pedro Sánchez, pues digamos que por la coherencia, pues no va en él, o al menos nos ha demostrado que no, porque hemos visto cómo al acercarse otra vez al poder se aleja de Podemos. No sabemos por qué, pero es el fenómeno Pedro Sánchez. Ahora pone distancia con el rupturismo de Podemos. El exsecretario general del Partido Socialista renuncia a desarrollar la unidad de acción con el partido de Pablo Iglesias y mantiene la plurinacionalidad de España. Dice, día a día Pedro Sánchez hace gestos de distanciamiento con Podemos, que según el periódico El País ha tenido su traducción en un cambio significativo en el texto de su proyecto político. Se apuesta ahora por una alianza social de progreso, en tanto que el texto inicial de hace 2 meses propugnaba una alianza y la unidad de acción con fuerzas de izquierda y los sindicatos. Bueno, ahora parece que la mirada está más puesta en otras fuerzas sociales y en los propios sindicatos, pero excluyendo de ahí, de esas posibles alianzas, al partido de Pablo Iglesias. Bueno, un giro que en todo caso tiene mucho que ver también con la posición que ha tomado Podemos de exigencia para con el Partido Popular. Ya sabéis que está planteando esa moción de censura que quieren sacar adelante, y además Pablo Iglesias se pronunció ayer de forma muy contundente. Dijo que era una falta de respeto que Mariano Rajoy se inclinase finalmente, si es que conseguía que el juez lo aceptase, a testificar por plasma en el juicio de Gürtel, en el juicio que se sigue por corrupción contra el Partido Popular. Sabéis que Mariano Rajoy tenía la opción de testificar a distancia, lo tiene que aceptar el juez, pero incluso podría hacerlo desde la Moncloa o hasta por escrito. Bueno, Mariano Rajoy ha pedido testificar por plasma y lo pidió en medio del partido Atlético de Madrid, Real Madrid, cuando todo el mundo estaba bastante distraído. Una auténtica falta de respeto, que lo que persigue, evidentemente, es evitar la fotografía de Mariano Rajoy entrando en un tribunal. Pero recurrir al plasma con la que tiene encima, pues de ahí el hashtag hoy del programa, almohadilla la cafetera, el Brey plasmado. Parece gravísimo volver al plasma, creo que es una falta de respeto a los ciudadanos. Nosotros exigimos la comparecencia de Rajoy en pleno, no tuvimos el apoyo de grupos que facilitaron al Partido Popular que no venga a dar la cara al Parlamento, que el señor Rajoy no vaya a la Audiencia Nacional en el año 2017, creo que es impresentable y es una falta de respeto a la ciudadanía. Y ayer hubo un monumental follón en la Embajada de Venezuela. De esto nos estaban preguntando mucho en las redes sociales. La verdad es que yo sinceramente me pasó totalmente inadvertido, pero hubo bastante follón, ¿no?
Bueno, ha salido en la prensa también internacional, en Telesur y demás, pero además nos hemos ido a la prensa de aquí, al Confidencial, por ejemplo, que dice que el embajador de Venezuela denuncia haber sido secuestrado por opositores en Madrid. Mario Isea ha calificado esta situación como un hecho grave que viola la Convención de Viena en referencia a la protesta de opositores en la calle Hermosilla de Madrid. Fue trending topic ayer, hubo mucho revuelo y esto demuestra, digamos, los lazos para bien y para mal que se están creando entre Venezuela y España y la tensión que se está creando y cómo se está involucrando España en el gran conflicto en Venezuela, porque no hay más que ir a cuentas de periodistas de allí, de todo tipo, de medios de un lado y de otro, para ver lo crítica que es la situación de Venezuela y en la que nosotros como país nos estamos introduciendo y creo que no sé si con mucha cordura. Los miembros de la oposición venezolana en Madrid que convocaron una movilización frente a la embajada de Venezuela en España, que está en Madrid, y allí se produjeron situaciones de mucha tensión. Había algunos cánticos contra el embajador que hablaban de lleven a Mario Isea al paredón, decían. Y sea huevón, te vas al paredón, le decían. Bueno, fueron situaciones de una cierta violencia y hay quien dice que esto retrata las conductas no muy democráticas de la oposición venezolana, pero en todo caso, bueno, aparentemente fue una movilización. A quien sí hemos escuchado también pronunciarse sobre lo que ocurre en Venezuela fue una vez más al expresidente Felipe González. Y la tercera cosa, que es muy evidente, para decirle al presidente Maduro, no se invente una constituyente, convoque elecciones a gobernadores, elecciones municipales y adelante las elecciones generales. Es decir, devuélvale la voz al pueblo. El proceso de descomposición y de destrucción es tan grande que todos a una tenemos que buscar ayudar en una salida. Así que así estamos en España, con la mirada siempre puesta en Venezuela, sobre todo cuando hay asuntos relacionados con la corrupción interna en España. Bueno, es difícil saber realmente, quiero decir, medir lo que está pasando allí. Yo tengo familia que se ha venido a España, ¿no? Y evidentemente la oposición que se manifestó ayer, o una parte de ella, pues no es lo más democrático del mundo, porque además de esos gritos, yo he visto algún vídeo donde gritan precisamente Franco, 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 ¿no? No sé con qué concepto, pero evidentemente no tiene la mayor cultura democrática. Es muy complejo, pero también es muy cínico, ¿no? Yo veo o escucho a Felipe González hablando de eso, que el que tiene nacionalidad colombiana, y yo tengo cierta relación con grupos de derechos humanos de Colombia, donde todos los años asesinan a decenas de militantes en la defensa de los derechos humanos que caen impunemente, y pues en ningún caso le he visto una protesta pública para que el gobierno colombiano investigue esos casos, ¿no? Entonces es difícil de valorar, incluso el tema del desabastecimiento. Es decir, yo tengo un tío que acaba de llegar a Madrid y que se va a quedar a vivir aquí ya, muy mayor, que se operó recientemente de una rodilla, tuvo un problema para conseguir un antibiótico, que es una cosa muy normal, pero ¿hasta qué punto el desabastecimiento puede estar provocado o no políticamente, ¿no? Que esa puede ser parte de la discusión, más allá de la torpeza o de la oportunidad política de un presidente como Maduro, ¿no? Y hablaban antes del documental de la batalla de Chile, ¿no? Pues en Chile precisamente se produjo un proceso por, digamos, intento de apropiación de unas minas, ¿no?, de cobre. Pues hubo todo este bloqueo. Yo he estado estudiando en la Unión Soviética cuando existía, justo en el momento de la perestroika, y el desabastecimiento precisamente era un arma política para quienes no querían saltar al otro lado del muro, por decirlo así, ¿no? Y yo, los meses que estuve allí, iba a una tienda y estaba llena de productos perecederos podridos, ¿no? Y la gente con guantes de plástico buscando un tomate que no estuviera reventado en una caja de tomates, porque la propia burocracia detenía los trenes durante una semana por la falta de un sello, para provocar esa impopularidad del cambio que está llevando a cabo Gorbachev. Se haya sido más o menos hacia donde haya ido, ¿no? Pero realmente yo creo que precisamente manifestaciones como la de ayer
con ese tipo de comportamientos políticos le hacen bastante daño a esa posición, ¿no? Y lo que demuestran es que ahí se mezclan un montón de cosas, ¿no? Y gente, pues, desde la que quiere hacer negocios, porque ahí hay una gran bolsa de petróleo que todavía no está pinchada por ninguna empresa, ¿no? Y me imagino que hay grandes empresas deseando meterle allí una inyección, y no sabemos hasta qué punto, pues, Felipe González, que ha estado de consejero en una empresa que puede tener intereses en ese tipo de negocios, pues realmente es básicamente eso lo que están buscando, ¿no? Bueno, yo creo que aquí lo que se debate muchas veces es ¿por qué miras tanto hacia afuera y no miras hacia adentro, ¿no? Y también un poco la intencionalidad política y también un poco la evidencia de ciertos partidos políticos que intentan utilizar muchas veces a las víctimas para tener un rédito político. Porque yo creo, bueno, y se ha debatido muchas veces, ¿por qué se criticó la labor de Zapatero en Venezuela? O sea, ¿por qué? Porque no querían un acuerdo de paz, no querían que las cosas se intentasen hacer pacíficamente. Incluso gente de dentro del partido de Zapatero, del Partido Socialista, no les pareció bien. ¿Por qué no les pareció bien? Porque preferían el rédito político. Yo creo que aquí lo que se debate sobre todo es eso. Si realmente te importa los derechos humanos, si quieres defenderlos, defiéndelos. Pero no los uses para tener rédito político, porque al final la gente se da cuenta de todo. Prensa internacional. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Quelqu'un qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Bueno, ya está por aquí Pilar de la Peña, como cada semana. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Buenos días a la Resistencia después de la gloriosa desvirtualización del otro día. ¿Qué tal la llevaste? Estuvo bien, ¿no? Muy bien, muy bien. La verdad es que a nosotros me ocurre dar las gracias, porque realmente fue un privilegio y fue un gustazo. Bueno, hay una gran demanda, además, para que estés más tiempo en antena. Tú sabrás cómo te lo gestionas, pero la demanda es creciente. Bueno, Pilar, que nos acerca a la prensa internacional. Lo intentaremos, ya veremos. A ver cómo lo resuelves. Bueno, decía, nos acerca, monitoriza la prensa internacional para ver cómo se refieren a nuestro país, cómo España proyecta la imagen en el exterior. Y estos días, las primarias socialistas, hemos visto que había llegado a algunos medios de comunicación internacionales. Sobre todo los franceses. Los franceses están bastante pendientes de las primarias del PSOE y en concreto han recogido la presentación de los avales y han destacado un poquito lo mismo que se ha destacado aquí y que ha destacado la prensa española, ¿no? Como lo que parecía una carrera segura o digamos unas primarias con una elección clara para Susana Díaz. De hecho, no sé si recordaréis que The Politico, el diario, la versión europea del diario estadounidense, hablaba de ella, le dedicó todo un perfil. Pues parece que ahora se ha vuelto a abrir, ¿no? Que la candidatura de Pedro Sánchez está muy viva y precisamente lo que recalcaban Le Monde, Les Echos, que son de los medios más importantes que informaban de ello, es la división que esto evidencia en el PSOE, ¿no? Una división muy profunda que además probablemente sea creciente con las primarias y por ejemplo, hablábamos esta semana también con Cécile Thibault, que es la corresponsal del SECO, y que ella decía que veía muy complicado que las dos corrientes pudieran convivir para el futuro del PSOE. Es verdad que ha llamado la atención eso. Se destaca además que lo que parecía eso, la victoria segura de Susana Díaz, ya no parece tan segura. Así que sí que están pendientes de las primarias y de lo que puede ser el futuro del Partido Socialista, comparando un poco también con lo que pasa en Francia. El Partido Socialista ahí, muchos incluso están destacando y están diciendo que está al borde de la explosión, ¿no? Ha tenido muy malos resultados, apostaron por Benoît Hamon, que era el candidato más de izquierdas, y ahora están pasando pues un momento muy, muy complicado. Sí, Cécile Thibault, con quien hablabas y que ponía de manifiesto eso, la forma en la que los partidarios de Pedro Sánchez podrían aceptar la victoria de Susana, pero ¿qué pasaría si fuera al revés? Puede ser que si gana Susana Díaz, la gente de Pedro Sánchez van a entrar en hibernación, vamos a decir, o
los militantes, desde luego, no hablo de los votantes, pero los militantes son gente muy fieles a su partido. Si gana Susana Díaz, yo creo que la gente, a pesar de su descontento, lo aceptarán por lealtad al partido. Lo que no está seguro del todo es que los otros hagan lo mismo. Es decir, yo no estoy segura que la vieja guardia del Partido Socialista, si gana Pedro Sánchez, no estoy segura que van a seguir dentro del partido sin marcar distancias o desprecio o incluso salir del partido. Podemos ver perfectamente algunas figuras históricas salir del partido. Yo creo que realmente los puentes están rotos. Bueno, eso en lo que al Partido Socialista se refiere. Y luego los datos económicos, los buenos datos del paro. Pero dice Bloomberg que encubren algo, ¿no? Sí, es verdad que en abril ha habido una bajada récord del número de parados y muchos medios lo han recogido, pero había un artículo de Bloomberg que señalaba que en el fondo estos buenos datos son reales, evidencian una recuperación clara del mercado laboral, pero también ponen de relieve o, digamos, enmascaran un poquito la realidad, ¿no? Que es el 90% de los contratos son temporales y son precarios. Y, de hecho, venía a decir algo así que en el fondo lo que se veía en el mercado laboral en España era una inseguridad creciente, que los nuevos empleos casi todos correspondían a este tipo de contrato que tiene mucha menor protección y muchas menos prestaciones que los contratos indefinidos, y que se estaba destacando poco este hecho, ¿no? Es decir, que es verdad que se había creado muchos nuevos empleos, pero eran más bien precarios. Sí que llamaba la atención sobre esta situación, que recordaba que es uno de los problemas estructurales de la economía española y que no parecía que se estuviera solucionando a pesar de los buenos datos de empleo. También hemos visto cómo la prensa internacional hablaba del arbitraje internacional sobre las renovables, como aquí en España se está hablando tan poco de esto, se está poniendo tan poco interés en el asunto. Nos llamaba la atención que está teniendo mucho espacio fuera. Sí. Por ejemplo, Die Tageszeitung, que es un periódico alemán bastante importante allí, Les Echo en Francia, bastante prensa o, digamos, revistas especializadas. Sí es verdad que ha llamado la atención, porque es la primera vez, es el primer caso que pierde España de arbitraje por el tema de las renovables. Cuando modificaron la ley energética y decidieron reducir las primas a las renovables, muchísimos inversores se rebelaron y, claro, lo recibieron como un ataque casi directo, ¿no?, al hecho de que todas sus retribuciones y todas sus inversiones iban a recibir mucho menos, y muchos decidieron recurrir y presentar demandas contra el gobierno español en tribunales internacionales. Algunos lo hicieron aquí en España, pero los tribunales españoles no han admitido ni han permitido ningún tipo de recurso, pero fuera sí. Y de hecho es lo que destaca la prensa internacional, que España ha perdido este caso, pero tiene otros 26 casos pendientes ante el mismo tribunal que ha fallado a favor de la empresa, de una empresa británica, y a la que España va a tener que pagar 128 millones. Y de Tageszeitung, por ejemplo, decía que con estos 26 casos, digamos, con el montante de las indemnizaciones que están pidiendo las empresas, le podía terminar costando a España la reforma eléctrica entre 5.000 y 7.000 millones de euros. Podía salir bastante cara. Es verdad que los temas de arbitraje es un tribunal independiente, no privado, dentro del Banco Mundial, que digamos dirime las diferencias entre empresas y gobiernos. Es una cosa un poquito que siempre está ahí en la polémica, pero en este caso ha fallado a favor de la empresa y puede terminar costándole muy caro a España. Es lo que destacan los medios internacionales. Y veíamos en otros temas, veíamos en The Guardian el limbo de los inmigrantes en Melilla. Ponían en evidencia un fenómeno que también está pasando totalmente inadvertido aquí. Sí, es un artículo muy largo, de hecho, que hablaba también muchas cosas de la propia Melilla, ¿no? Se fijaba un poquito en cómo era una ciudad fortificada y cómo eso había, en el fondo, fracturado y dejado una ciudad un poco en estado de ansiedad. Pero lo que más les llamaba la atención es cómo ese mismo hecho de haber fortificado la ciudad, de haber vallado todo el perímetro y de haberlo convertido en una especie de fortaleza defensiva, había también dejado encerrado a muchos menores inmigrantes y refugiados que habían conseguido llegar a Melilla y que no podían salir de Melilla, porque hay un vacío legal que hasta que no cumplen los 18 años no se les puede ni deportar ni pueden ir a la península, y existían más de 500
jóvenes inmigrantes que estaban incluso viviendo en las calles. Algunos pues vivían en los CIEs, pero la mayoría estaban viviendo en la calle. Y se hablaba un poquito de esto, ¿no? Cómo ese limbo legal de Melilla había atrapado a todos estos jóvenes inmigrantes. También recordaba que Melilla hace 10 años estaba considerado un poco un secreto sucio, porque era una de las fronteras, o sea, una de las puertas de entrada para la inmigración que venía de África a Europa. Pero ahora casi, decía el artículo, estaba considerado un ejemplo de cómo intentar frenar y cómo intentar proteger las fronteras, pero a costa de estas situaciones, por ejemplo, que habían dejado atrapados a lo que llaman menas, ¿no? Son los menores no acompañados y que ahora mismo en Melilla estaban provocando una situación que desde luego tenía muy preocupados a las organizaciones de derechos humanos. Y luego una noticia que nos enviaba Alberto Salesa, que además es un concepto que manejan mucho por allí, por la zona del Maestrazgo, y que ya acuñaba Le Monde, también utilizaba Le Monde. La Laponia española en Le Monde. Sí, este era un artículo que de una de no es la corresponsal habitual, sino es Isabel Piquer, que escribe varios artículos también en Le Monde, y que se fijaba un poco en esta región entre Aragón, entre las dos Castillas, la Comunidad Valenciana, que tiene grandes problemas de despoblación e incluso grandes problemas de que están bastante abandonados, y acuñaba el término de la Laponia española, ¿no? Para un poco intentar describirla a la prensa francesa o digamos a los lectores franceses cuáles eran los problemas, ¿no? Decía que tenía una de las menores densidades de población de toda Europa y cómo estaba reclamando mayor atención. Esto es verdad que no es la primera vez que sale en medios extranjeros. La Laponia española sí es la primera vez que vemos cómo acuñan el término, pero el hecho de toda la España despoblada, los problemas en todos los pueblos, las zonas abandonadas, incluso los pequeños intentos para intentar repoblarles o darles vida de nuevo, sí es verdad que han salido más veces en medios internacionales. En este caso, Le Monde un poco intentaba recoger los problemas en concreto de Corbalán, un pequeño pueblo en Aragón, para extrapolar esto al resto de la Laponia española, ¿no? Que se encuentra un poco en la misma situación. Y luego en noticias no referidas a España, que han tenido repercusión en la prensa internacional, entiendo mucha política francesa, ¿no? Mucho. La victoria de Macron, lógicamente, ha copado todas las portadas durante un par de días. Se ha recibido en general con bastante alivio. Es verdad que las encuestas lo daban muy claro, lo hablábamos el viernes pasado, pero todo el mundo estaba con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Después de lo que había pasado en el Brexit y con Donald Trump. En este caso, la victoria ha sido tan clara que, se ha recibido con bastante alivio, destacando eso, que Macron va a ser el nuevo presidente de Francia, destacando un poco que era una cierta victoria para Europa, aunque muchos también intentaban poner de relieve que había tenido mucha suerte tanto con los rivales y con cómo había transcurrido la campaña, que quizá el mandato había que ponerlo ahí un poquito no en entredicho, pero que había que destacar esto, ¿no? La suerte que había tenido Emmanuel Macron, y luego el cierto miedo de que el cierto deseo de que tenga éxito, porque si no es verdad que se considera que los datos que ha obtenido Marine Le Pen son bastante importantes y podrían, anunciar una normalización de la candidatura de extrema derecha. Así que mucha atención sobre Macron. Y luego el otro gran tema del que ha estado muy pendiente la prensa internacional en estos últimos días es el despido del director del FBI por parte de Donald Trump. Se trata del mismo director del FBI que fue el que filtró la investigación contra los emails de Hillary Clinton unos pocos días antes de las elecciones, que fue una cosa muy comentada y que muchos consideran que pudo restarles los votos a Hillary suficientes para que Donald Trump consiguiera la presidencia. Ahora, sin embargo, Donald Trump le ha despedido. El argumento es que no estaba contento con cómo manejó precisamente ese caso de la investigación de los emails de Hillary Clinton, pero hay que recordar que ahora mismo el FBI está investigando los vínculos de Donald Trump con Rusia, y casi toda la prensa norteamericana lo que destaca es esto mismo, ¿no? Que Donald Trump ha despedido al alto cargo que estaba investigando sus posibles vínculos con Rusia. Se empiezan a oír ecos que comparan esto con el caso Watergate. El New York Times, de hecho, publicó una portada muy llamativa porque publica como foto la carta con la que Donald Trump despide a Jim Comey, ¿no? Y a mí me llamó la atención el lenguaje tan enrevesado y tan, digamos, sutil, que le llama querido Jim y que le desea lo mejor.
pero le dice que no confía en él y que le releva de sus funciones. Y en este caso, ya os digo que mucha gente lo está viendo como una reminiscencia de lo que hizo Nixon antes con la investigación del Watergate, que terminó costándole la presidencia. Veremos a ver. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Estás escuchando La Cafetera. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. From this day forward, it's going to be only America first. America first. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Bueno, pues sabéis que entre las noticias que recogemos en el programa están las noticias de los grandes medios impresos, los tradicionales, los convencionales, lo que llamamos la agenda setting, y aquellas noticias que vosotros queréis que tengan protagonismo en el programa que está recogiendo María. Sí, empezamos con una que hemos rescatado de Maxi Mors 63, y es que Hacienda no inspeccionó a casi el 90% de los que se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro. Solo se han hecho 3.545 inspecciones acogidos a la amnistía fiscal de Montoro de 2012, una cifra muy corta si se tiene en cuenta que 31.000 personas se acogieron a ella, según informa El Mundo. Los datos han sido confirmados además por el propio ministro a preguntas del diputado socialista Pedro Saura. Y el diputado socialista Pedro Saura ha asegurado que no pararán hasta ver la lista de los amnistiados. De momento conocemos esta cifra, que es que Hacienda no inspeccionó a casi el 90% de los que se acogieron a la amnistía fiscal. Y nos vamos a datos también, en este caso del Banco Central Europeo, que reconoce que la tasa de paro es engañosa. El desempleo europeo real rondaría el 18% en lugar del 9,5% que muestra la tasa de desempleo oficial. El Banco Central Europeo vuelve a reconocer en su último informe que el crecimiento de los salarios ha sido relativamente suave a pesar de las mejoras registradas en el mercado laboral. La creación de empleo ha superado las expectativas de la institución, pero los salarios han puesto la nota negativa, creciendo por debajo de lo que había pronosticado el Banco Central Europeo. Así, millones de personas podrían haber dejado de buscar trabajo activamente, desanimados o personas que prefieren no trabajar, decía el economista.es, por lo que dejarían de formar parte de la población considerada como activa. Esta situación mostraría de forma evidente que el mercado laboral está enfermo. Sin embargo, la tasa de paro en esta ficticia sociedad podría ser relativamente baja si la población que sí busca trabajo es escasa y tiene facilidad para encontrarlo. Entonces, el Banco Central Europeo sí es verdad que destaca que en algunos países como España esta tasa de paro ha comenzado a recuperarse de forma reciente, aunque dicen sigue registrando niveles mucho más elevados a los vistos antes de la crisis. Y nos vamos a Madrid, en este caso, para hablar de del fondo buitre al que Botella vendió 1.860 pisos protegidos. Juanjo Sánchez nos envía esta información que titula Público diciendo: primer varapalo judicial al fondo buitre al que Botella vendió, como decimos, 1.860 pisos protegidos. Una sentencia impide que la empresa Fidere desahucie a un inquilino a quien no quería prorrogar el contrato. La jueza entiende que el contrato firmado con la empresa municipal de vivienda antes de la venta al fondo buitre puede prorrogarse durante 15 años y además le da la posibilidad de comprarla tras agotar las prórrogas. Y sobre empleo, otra vez, pero en este caso de despidos, hablamos de una polémica que también ha circulado mucho por la red. Nos la envía José David. Dice que despiden a 3 mujeres de una gasolinera.
En este caso han despedido a 3 mujeres de una gasolinera por negarse a llevar minifalda. Acabo de presenciar el despido de 3 mujeres jóvenes a las que se les exigía el uso de vestimenta reglamentaria que consistía en el uso de una falda y polo correspondiente. Así lo denunciaba Joaquín, un usuario de la gasolinera Avia de la Carlota en Córdoba, en su cuenta de Facebook. Y a raíz de eso se ha creado esta gran polémica. Este representante sindical, según indica, ha informado de que el despido ha sido fulminante sin la correspondiente notificación en los plazos establecidos y confesó que no había podido mirar hacia otro lado al ver a estas 3 trabajadoras llorando de impotencia por esta injusticia, simplemente, como decimos, por negarse a tener que llevar una falda para servir en una gasolinera. Y terminamos con 2 informaciones, en este caso con 3 informaciones. Galgo Callejero nos envía la información de que la descoordinación de Marruecos y España deja ahogarse a migrantes en 14 kilómetros. Esta es una cita que publica el diario.es. Y es que tras los audios que revelaron la descoordinación entre Malta e Italia en un naufragio en el que murieron 288 personas, un informe de Caminando Fronteras denuncia las deficiencias de los dispositivos de salvamento en las costas españolas. Dicen, este informe, que es importante saber si Marruecos no tiene capacidad para rescatar y salvaguardar la vida cuando se dan circunstancias complicadas, como la meteorología. Hasta qué punto puede llegar la colaboración entre ambos países y hasta qué punto se puede dejar a las personas ahogarse en una distancia de 14 kilómetros sin actuar. Dicen el bloqueo de información entre España y Marruecos, las devoluciones en caliente en el mar o fiar el rescate a los deficientes equipos marroquíes son algunas de las críticas que hacen las ONGs. Y nos vamos al voto rogado, al voto exterior, terminando con esta noticia que implica a nuestros inmigrantes, ¿no? Todos los grupos del Senado acordaron pedir esta semana la derogación del voto rogado para los españoles en el extranjero. Aprobaron así, como decimos, una moción con la que pedían la derogación del voto rogado para los españoles que viven en el exterior, así como otras formas de la legislación para facilitar la participación electoral desde el extranjero, que se ha reducido, como hemos dicho aquí en este programa muchas veces, drásticamente por las complicaciones del sistema. La iniciativa pide el estudio de una circunscripción nueva formada por este voto desde el exterior. Y el acuerdo llegó tras una moción presentada por el Grupo Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea, que negoció con el resto de formaciones hasta alcanzar un acuerdo que consiguieron y que permitió la aprobación por unanimidad de esta propuesta. También el Senado insta al Gobierno a mejorar la asistencia sanitaria y social a los que vuelven y a estudiar medidas para facilitar el retorno voluntario, con especial atención a la nueva emigración derivada de la crisis y buscando medidas específicas para que vuelva el talento científico y profesional. Desde Marea Granate lo celebran y dicen que piden a las formaciones políticas establecer un canal de comunicación más serio con este colectivo, con Marea Granate. La Letitia nos recuerda, hoy hace 4 años que nos dejó Constantino Romero. Constantino Romero, que pone voz a esas palabras que tanto nos gustan en el programa, que tanto nos inspiran en el programa. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Y así nos vamos a marchar, esperando que hayáis tenido una buena semana cafetera, con toda la resaca de ese gran encuentro de desvirtualización que vivimos el pasado sábado, del que se hablará durante
generaciones, durante años, que se repetirá seguramente en algún momento, más tarde, más temprano. A lo mejor puede convertirse en una cita anual. Así que, Emilio. No, yo quiero hacer una pregunta. Una vez que te has desvirtualizado, ¿te puedes virtualizar otra vez? Bueno, eso es lo que sucedió al día siguiente. Ahora estamos virtualizados. Otra vez, ¿no? No sé, pregunto. No sé si una vez que ya... Si es reversible la desvirtualización. Todo es También podemos volver a desvirtualizarnos. También. Es un poder que tenemos en la café. María está deseando desvirtualizarse otra vez. En fin. Pues me lo pasé muy bien. Ya lo sabemos. Lo pasamos todos muy bien, la verdad. Y será una cita obligada. Y este fin de semana, este domingo, se cumplen 20 años de Radio Cable. El 14 de mayo de 1997. 14 de mayo de 1997. Nacía la pequeña Radio Cable. Bueno. ¿Ya? ¿Ya tiene tantos? ¿Ya es mayor de edad Radio Cable? Este domingo, sí. 20 años. 20 años, macho. ¿Y eso cómo fue? 20 años sentado ahí en el... No hemos prosperado, nos hemos estancado. No. 20 años sentado en casa. La verdad es que voy a tener que empezar a hacer deporte. ¿Sí? 20 años ahí sentado. ¿Y no hay batallita para contar? No, ya sí las he contado muchas veces. Las he contado un montón de veces. Un detalle, algo ocurrió ahí. A mí me gusta la grabación esta de YouTube en la que sales tan jovencico ahí en tu ordenador y te empiezan a entrevistar, entonces empiezas a contarlo ahí. Era curioso porque tenías cierta timidez, tú que no conoces eso, Que ¿no? yo tenía timidez. No. Te ponías cara de buena persona. No, lo que ponía cara era un poco de cretinillo, que estaba yo ahí defendiendo mi historia, mi guerrilla, y entonces pues ponía cara de eso. En fin. ¿Habla? ¿De ahora qué? visto con el tiempo, pues a lo mejor no lo habría hecho así. Yo te conocí un poco después, ¿eh? Tú me conociste un poco después, mira. Esto fue en el año 98. Olga Biza. Yo tenía 7 años. Olga Biza. Cualquiera de las noticias que les estamos contando seguro que hoy viene recogida en las páginas de internet y más en concreto en la radio que Fernando Berlín, un joven madrileño, ha creado en ese sistema de comunicación. Es una forma de entender el periodismo que ha sido muy valorada por Microsoft. Una habitación de apenas 8 metros cuadrados. Es la redacción de Radio Cable, una emisora que nada más nacer ha sido distinguida por Microsoft como uno de los mejores medios de comunicación del mundo por Internet, a la misma altura que el Wall Street Journal o la revista Times. Para estar emitiendo un programa de radio que se hace desde un domicilio y poder competir con los grandes medios de comunicación mundiales, pues eso te abre una puerta, que es la puerta de la creatividad, lo que realmente tiene Internet, ¿no? Que permite con poca creatividad o con mucha creatividad luchar. Sí, pareces de la serie Beverly Hills. Este sonido podría costarles 2 años de cárcel. A las 10 de la mañana, fiel a su cita, Radio Cable salta a Internet. Era la época de Beverly Hills 90-210. Ya se la sabe. Es que se peinaba Fernando. Ese peinadito. Bueno, estaba ahí entre eso y MacGyver. O sea, pero que estés ese pelo así un poco para atrás, así. Que estés aquí 20 años después y no me haya cortado el pelo. Es la demostración del adoquín mental de un turolense, ¿no? Que es como ahí dando cabezazos contra las paredes. Aquel fue... No, la verdad fueron días muy bonitos, porque además no todo el mundo, algunos amigos entendieron la puerta que se estaba abriendo, ¿no? Yo recuerdo mi amigo Miguel y mi amigo Guille me llamaron la noche antes y me dijeron, oye, muchísima suerte mañana. Y hasta ese momento nadie había tenido una conciencia de que estaba pensando lanzar algo y que tenía fecha de lanzamiento y que era... Entonces me sentí como con mucha responsabilidad, ¿no? Porque entre mis amigos había como una cierta expectación, ¿no? Y para cuando vino aquella cámara, esto ya lo he contado muchísimas veces, pero aquella cámara de televisión... Yo vengo de una familia desestructurada y no teníamos mucho dinero en aquella época y estaban las paredes hechas polvo. Entonces cuando le dije a mi madre, mamá, van a venir a grabar aquí a casa. Y entonces me dijo, hombre, pero no, tenemos la casa hecha un asco, esto no puede estar así. Claro, no teníamos dinero para pintar la casa. Y entonces estuvimos durante toda la tarde del día anterior limpiando las paredes con esponjas. Eso, el cuadro fue para verlo. Y allí vinieron los cámaras de Antena 3 y estuvieron grabando. Claro, no sabían que era una casa, ellos habían visto lo que Microsoft decía que había sucedido, que lo habían colocado en un ranking entre los 30 mejores medios de comunicación del mundo, y estaba el Washington Post, estaba el Wall Street Journal, y también un programa de radio llamado Radio Cable, una página web, y cuando llegaron las cámaras miraban alucinando en colores, ¿no? Y vieron a mi madre por ahí por la cocina, vieron que estaba en un dormitorio.
En fin, la vida. El paso del tiempo. Berlín, cuéntame otra vez. Ese cuento tan bonito. Han pasado 20 años desde aquello, así que este fin de semana soplaremos unas velas, pero no hubo mejor celebración que la que tuvimos el fin de semana pasado junto a todos los oyentes de La Cafetera, que es el hijo de Radio Cable, y esa gran desvirtualización pues supuso un momento muy importante. Por eso me visteis tan emocionado, porque era la culminación de muchos sueños pequeñitos encadenados. Así que, de verdad, a todos los que participasteis y a todos los que cada día os unís a esta gran familia cafetera, muchísimas gracias de corazón. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la Resistencia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós. Hasta el lunes. Adiós, hasta el lunes. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.